¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias y muy importantes para este Chile que estamos escribiendo entre todas y entre todos y en Vía X, en tu propia vía. Hoy vamos a analizar todo lo que ocurre, todas las reflexiones que están emanando desde nuestra ciudadanía con el sociólogo, también analista político, don Alberto Mayol. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Freddy? Tanto Un gusto. tiempo. Tanto tiempo. Un gusto verte. ¿Cómo va todo por allá? ¿Tú radicado hace cuánto tiempo en España, Alberto? 3 años ya. 3 años ya. Sí. Ahí, nació en el Mediterráneo. En el Mediterráneo. Sí. Buena. Ya los niños ahí como que empiezan a tirarle al castizo. Así que Así, hola, padre. los amenazamos, le decimos, no, aquí se habla como chileno. Tenéis que decir ya. Hacemos pruebas de chileno. Así que ¿cómo estáis hablando de chileno? Federico, el más chico, dice, es que yo no sé hablar. Oye, Alberto, pero bueno, siempre he comunicado con Chile. Obviamente estás viniendo a Chile cada cierto tiempo. Y además estás haciendo tu encuesta, la Cosa Nostra, ¿no? Sí. Viendo lo que está ocurriendo, el termómetro de Chile. Pero ¿cómo se ve a la distancia, no? Porque a veces, como dice el dicho, los árboles nos dejan ver el bosque. Sí, se ve la confusión, se ve a ver, cuando nosotros entramos hace 12 años en un proceso de cuestionamiento interno, digamos, como país, donde aquello que parecía completamente cierto y verdadero y completamente bueno se puso en cuestión. Y bajo esos cuestionamientos, el problema es que después ese cuestionamiento no ha logrado vertebrar una respuesta a esa problemática. Y por lo tanto, entonces, hay gente que vuelve al pasado y dice, bueno, afirmémonos eso que teníamos, otros que vuelven al pasado más atrás todavía, afirmémonos de lo anterior, que era todavía mejor, claro. Y hay otros que dicen, no, tenemos que seguir apostando a este camino. Bueno, en medio de todo eso, la mayor parte de la ciudadanía, en realidad, como no ve nada muy claro, sencillamente está en la confusión. Dice, no sé si tenemos que ir avanzando, tenemos que ir retrocediendo, si tenemos que temer, si tenemos que tener esperanza. La esperanza se ha ido cayendo mucho, los indicadores de la encuesta es brutal. Sí, ya, vamos a ver la encuesta. Y yo creo que en ese sentido estamos no hay nada peor en términos políticos que la confusión. O sea, hay cosas peores en el sentido de que objetivamente están pasando cosas horribles en un momento determinado, pero la confusión es el principal, decía Dante Alighieri, es el principal mal de las ciudades. Recordemos que en Italia no existían los países, así que eran las ciudades. El principal mal de las ciudades, decía Dante, y efectivamente esa confusión yo creo que se nos está quedando un poco pegada y no parece que podamos salir rápido. Oye, ¿cómo le explicas tú, Alberto, a un colega tuyo ya, no sé, en España, cuando te dicen, oye, pero Alberto, ¿cómo es esto que Chile hace 4 años habían millones de personas marchando por un cambio, luego votan que no, una constitución progresista, al menos ahora están a punto de tener una que es más drástica que la de Pinochet, ¿no? Y además un 80% votó a favor de sacar esta constitución de Pinochet? Sí, pero mira, no está tan difícil porque en general, esto es un trabajo que me ha tocado ir a varias universidades. Tiene una costumbre bien buena las universidades españolas de que hacen reuniones privadas de los académicos de un departamento con un académico invitado para ver investigaciones y qué sé yo, están 3, 4 horas ahí trabajando con ellos. Y entonces, claro, esa pregunta aparece, pero cuando uno muestra que en realidad es un proceso que no es tan distinto del que están viviendo ellos en muchas diferentes y en muchos países, o sea, esto es un fenómeno mundial, en los niveles de confusión. O sea, si alguien dice que puede entender lo que está pasando entre Ucrania, Medio Oriente, Rusia, China, Estados Unidos, qué sé yo, si alguien puede decir que está entendiendo eso. ¿Y esa confusión a qué se atribuye entonces del mundo occidental? Cuando las sociedades entran en proceso de transformación, hay un vacío entre medio. El proceso es muy largo de la transformación. Entonces, cuando tú te transformas, supongamos que una persona se quiere transformar porque quiere cambiar de vida, se va a separar, o se va a casar, o quiere cambiar de profesión, lo que sea, cualquier cambio grande, a ti te deja un rato al desnudo. Hay un momento en que tú das un paso y todos los recursos que tú tenías que sostenían tu posición anterior ya no existen, porque estás en otra posición. Exacto. Entonces, llenar ese momento es difícil. Y las sociedades entran. Y cuando otras cosas se te hacen difíciles, fracasas en el camino, se te hace más difícil. Y tú dices, oye, pero entonces tal vez el paso no estuvo bien, no me servía. ¿Pero qué hago ahora? ¿Cómo me devuelvo? Porque si vuelvo igual perdí. Interesante. Entonces viene todo ese proceso. El mundo está en un proceso de transformación, el cambio de siglo es relevante. El siglo que se acabó en 1989
no comenzó en 1990. Entonces, por la caída del muro. Claro. El inicio del siglo XXI fue más bien un atentado terrorista, no fue un proyecto de algún tipo, no fue algo que ordenara, mira lo que voy a decir, no fue una guerra mundial. Las guerras mundiales tienen grandes defectos, porque son guerras, pero ordenan el mapa mundial después de ella. Todos dicen, ya, ok, quedamos así. Como los terremotos, ¿no? Para traerle un ejemplo chileno. Exacto. Entonces tú dices, quedamos ordenados de una determinada manera y tenemos un sistema de pacto que tiene que ser estabilizado porque si no va a haber otra guerra. Sí. Entonces, no ha ocurrido eso, no tenemos hoy una estructura clara. Hemos estado en una serie de discusiones, por ejemplo, 2011, no solo Chile, muchos países, 60 países casi, tuvieron grandes protestas, estallidos, en fin. 2011, hablamos de la primavera árabe, tesis central. Los países islámicos se están democratizando y están luchando por la libertad de las personas. Y después... No era cierto. Claro. No era cierto. O sea, súper falso. No equivocado, falso. Espérate. Entonces, para hacerlo a Chile, y ese 2011 se produce un movimiento estudiantil... Mundial, pero es mundial. No, pero para traerlo a Chile, digo yo, ¿no? Este movimiento estudiantil que está encabezado precisamente por las personas que hoy día están en la moneda. Exacto. Porque son las que marcan la existencia de esa herida. Al ser los mensajeros de esa herida tenían dos posibilidades. O salir destruidos políticamente o salir levantados políticamente. Y salen levantados políticamente. Porque todavía era un movimiento que no era disruptivo, o sea, tenía liderazgos, tenía estructura. Después del movimiento del 2016, el Noma FP ya tiene menos liderazgos, tiene algunos liderazgos, pero tiene menos. Perfecto. Después del 2019 no tiene ningún liderazgo, es solo se rompe algo, punto. Para seguir tu análisis, Alberto, que esto ha pasado mucho en la humanidad, por supuesto, no tanto así que Gramsci tiene una frase, ¿no? Sí, que Gramsci dice que en estos momentos de cambio o de incertidumbre es cuando surgen los monstruos, decía Antonio Gramsci. Cuando lo que nace no termina de nacer y cuando lo que se muere no termina de morir. Nacen estos monstruos que podría ser, por ejemplo, los fascismos, la ultraderecha o el neofascismo. Tú lo ves así, ¿no? Por cómo han recrudecido los movimientos ultraderechistas en todo Occidente. En Chile, sin ir más lejos, no están redactando la mayoría de ellos la próxima carta fundamental que podría votarse a favor. Entre 1880 y 1930, más o menos, hubo una época de gran nivel de liberalismo económico, muy parecida a la entre 1980 y el principio del siglo XXI. Esa termina en una gran crisis económica que se da el año 1929. Esta otra termina en una gran crisis económica que se da el año 2008. O sea, más rápido solamente. Después de eso viene una salida por izquierda, en el caso del siglo XX, de los años 30, que dura bastante rato. Y en este lado se produce una discusión más a la izquierda, pero no con una salida por izquierda, con varios gobiernos, incluso el gobierno francés, que la derecha dice, oye, voy a escuchar a estos economistas que son de centro izquierda, keynesianos, que tenían premios Nobel, qué sé yo, a Stiglitz, Krugman, en fin. Vamos a escuchar y vamos a ver qué hacemos. Pero finalmente las decisiones que se toman, no, regulemos un poco aquí, regulemos un poco allá y punto, nada más. Y se mantiene este proceso, pero sin mucha legitimidad. Y vienen entonces las movilizaciones por todo el mundo a desarrollarse. Bueno, ese proceso que se dio el 2011 muy fuerte en más de 50 países, 55 países más o menos, el 2019 en 65 países, o sea, todavía más, un tercio de los países del mundo, poco más de un tercio de los países del mundo. Esos movimientos revelan, y con solo 8 años de diferencia, es un gran evento que está marcando una pauta. Y en nuestro país tenemos entonces estos líderes que nacen y que plantean entonces el diagnóstico y una oportunidad de salida y que luego llegan al gobierno y que rápidamente caen. Rápidamente caen porque el presidente Boric, el delta que tenía entre aprobación y rechazo, termina muy temprano. Y ese proceso que no termina de caer, no termina pero le da la dificultad al presidente para poder entonces establecer su proyecto. ¿Cuánto queda de esta foto, ¿no? Que es de 2011, ¿no? la actual vocera de gobierno y el actual presidente de la República? ¿Cuánto queda de esta foto en los políticos que ves hoy en La Moneda? No, de ellos queda poco. Ahora, el cambio de poder siempre supone un cambio, ¿no? Eso es normal. Lo que pasa es que la pregunta de fondo es si van a ser capaces de sostener un proyecto que responda al origen. Si tú no eres capaz de responder a tu origen, eso es una caída. Claro. Otra cosa es que tú... Por eso te digo, ¿cuánto queda de esa esencia, me refiero, ¿no? Obviamente que en el ejercicio del poder
los días tienen hay que variar, ¿no? sus bemoles, pero yo creo que todo proyecto político que tiene que resolver un problema real tiene posibilidades de tener grandes ripios, grandes problemas, pero que tiene posibilidades de surgir. No significa que tengan que ser ellos mismos, ¿no? Pueden surgir otros liderazgos que sean capaces de renovar esto. Puede ser que antiguos liderazgos se adapten mejor al mensaje que se buscaba con ellos. O sea, aquí hay muchas posibilidades de salida. Voy a usar una frase que es muy parecida, que es como el origen de la frase de Gramsci, que es de un filósofo ruso, de Herzen, que fue como el líder intelectual de la revolución rusa fallida, la del 1905, antes de la que vino 10 años después. Y él decía que en este interregno entre una sociedad que está cambiando hay mucha desolación y caos, y la razón de aquello es porque en el fondo todos están esperando la llegada de un heredero, en este caso esta generación, y lo que normalmente hay en realidad, dice, es una viuda embarazada. Una viuda embarazada es una mujer que acaba de quedar embarazada porque tiene que estar, y que es viuda, se supone que del mismo que ha muerto. Del difunto. Del difunto. Y por tanto está un poco vacía porque es viuda, ha perdido algo, está embarazada, tiene la expectativa, pero todavía no tiene un hijo. Tiene la expectativa de tener un hijo para poder llenar ese vacío. Entonces, esa situación demoledora, dolorosa, con un poco de esperanza, es la que, pero todavía sin una esperanza concreta, sin la claridad de ver a tu bebé, ese momento del que estamos viviendo, y lo malo es que se nos está alargando. Y cuando se alarga, y esto tiene que ver con las ultraderechas, cuando se alarga ese proceso y tú no ves al bebé, entonces aparecen las ultraderechas, como pasó en los años 30 en Europa y como está pasando hoy día. ¿Y tú crees que ese proceso está llegando a un cauce o se está encauzando? Te lo pregunto porque por lo que ya ocurrió con Donald Trump, mira cómo estaba, ¿no? La salida de Bolsonaro, lo que le pasó a Milei y la caída en la encuesta que también ha tenido el propio Kast acá como presidencial. ¿Tú crees que se está llegando a un equilibrio después de todo eso? Todavía no me queda claro que ellos sean capaces de articular una respuesta realmente sólida, y tampoco me queda claro que sean capaces, que las fuerzas que intentan llevar la transformación logren domeñarlos y tener un camino para avanzar. Creo que hay una alta probabilidad de que estemos en una situación donde nadie pueda moverse mucho, donde estemos estancados a nivel mundial. Eso me da la impresión de que está ocurriendo en general. Algunos países lo han resuelto un poco mejor, pero no se ve fácil. No se ve fácil. ¿Y cómo lees tú también desde Chile, Alberto, lo que está ocurriendo con Milei? Con lo que pasó el domingo pasado con Milei. ¿Fue un fracaso realmente, crees tú, para él, o es la apuesta que está haciendo? O sea, no es del todo un fracaso. Lo que pasa es que ellos tenían una expectativa que era distinta, y eso fue un error. Hay un cierto infantilismo en estos liderazgos habitualmente, ¿no? Que es creer que porque van ganando, van ganando. La política no es así, tú vas ganando, pero cuando vienes de ser muy pequeño y muy rápido creciendo, cuesta mucho. Dependes más bien del nivel de crisis del otro que de ti mismo. Entonces, ellos pensaron que el avance que yo han tenido, que era espectacular, no cabe duda, incluso con los resultados actuales, era suficiente para poder... No, eso depende también de cuánto tú logras destruir al peronismo. Destruir el peronismo ha sido una misión de mucha gente en Argentina, y la verdad es que, como dijo Perón en su momento, fuerzas políticas hay muchas, pero al final son todos peronistas, decía él. Por el Estado protector también, que hay detrás de todo eso. Entonces no va a ser tan fácil. Ahora, ojo, si contamos los votos de Milei con los votos de Bullrich, que también es de derecha, son 50%. Sí, a propósito de eso, claro, tenía dos caminos, Milei: seguir como el león que se autoimpuso ese nombre y seguir con su discurso de las castas políticas, etcétera, y ¿no? la motosierra. El sur del Nível y la motosierra. Pero parece que va a seguir otro discurso, ¿no? Eligió al menos el discurso que va en contra de su propio personaje, ¿no? Como el siguiente. ¿Lo llamó Mauricio Macri? Yo he estado hablando en estos días con el ingeniero Macri. Estos días, antes de la elección. Sí, yo tengo una muy buena relación con el ingeniero Macri. Y además lo escucho mucho. ¿Es posible que juntos se sienten a armar una suerte de gabinete? Yo, digamos, estoy
dispuesto a escuchar a Macri porque yo creo que su experiencia ha sido muy valiosa y que tiene mucho para aportar. De León a Gatito Angora. Sí, no. ¿Cuánto? ¿Qué? Bueno, obviamente tiene que conseguir votos, ¿no? Y más de centro, entre comillas, más de la derecha tradicional. Pero ¿cuánto le afecta al personaje esto, no? Mucho. O sea, era complicado tomar la decisión, ¿ya? Pero creo que la decisión más correcta era mantener la perspectiva altisonante cambiando el discurso, pero mantener por lo menos el tono. Pero estar así, ¿ya? Como ya hablando así como el gatito justamente, no tiene mucho sentido. O sea, no es el personaje por el que votaron sus votantes. Él, ¿qué dijo? Dijo, vamos a destruir los ministerios, no van a haber ministros, o sea, esto no tiene ningún sentido, hay que achicar el tamaño Entonces, podría decir, oye, nosotros vamos a achicar los ministerios, pero en los ministerios que queden nos interesa eventualmente, como tales y tales, que estén personajes del mundo de Macri. Pero denigró la casta política que él dominaba. Entonces, es difícil. Es muy complicado. Es complicado su postura, ¿no? O sea, por eso es delicado, porque los anteriores que jugaron con el concepto de la casta fueron Podemos en España. Y Podemos en España pagó costos muy altos después cuando tiene que entrar en la negociación. Exacto. No se logró adaptar porque esa es una jugada donde tú quemas las naves. Es complejo, ¿ah? Tú quemas las naves y dices, atravesar bueno, esa vereda hacia el poder. claro. Entonces ellos entraron al poder y los desgastó el poder. Entonces, y todavía están con posibilidades de seguir en el poder, pero muy desgastados. La apuesta que hizo era difícil, era bien difícil. Mantenerse como el león desquiciado era difícil en un momento que tú tienes que moderar. Pero evidentemente la moderación lesiona todos tus atributos. Exacto. Tus atributos duros, digamos. Entonces es como las sábanas cortas, ¿no? Sí, pues. Porque te desvistes de arriba y es lo que decíamos. te vistes Cuando tú acá y haces se un te tapan los cambio, pies. siempre quedas con las sábanas cortas. El punto es cómo llenas de valor ese acortamiento de la sábana. Si tú ves un discurso como este, por ejemplo, en Europa se hace muy bien eso porque cuando tú tienes que negociar, entonces cada uno llega con un proyecto grande, importante y bonito. Entonces dice, yo no voy a transar este proyecto. Y otro dice, yo no voy a transar este proyecto. Entonces los dos se sientan a ver y finalmente el que dice yo no va a transar casi no transa nada. Tienen que negociar muy poco. Pero los dos defendieron sus posiciones sustantivas. Exacto. La esencia. Lo que hablábamos recién. La ¿no? esencia. En este caso, no estamos viendo que esté diciendo, oye, no, pero yo voy a defender ciertas cosas. Sí. Yo lo que no voy a permitir es que la casta, qué sé yo, no sé qué cosa. A propósito de eso, a propósito de poder, nomás, ¿no? de llegar al poder, me refiero. ¿Cuánto ha afectado también esto al Frente Amplio chileno? Pasando, que símil del Podemos español, ¿no? ¿Cuánto ha afectado, crees tú? Me refiero por la salida de Giorgio Jackson, por el estado que está hoy también, este llamado RD, ¿no? RD, pero también este llamado a ser un partido único. Mucho. El poder ha sido esquivo para una coalición que logra rápidamente el poder. A ver, lo que se cayó aquí y que permitió el crecimiento del Frente Amplio es más bien eran los proyectos alternativos. O sea, entre los errores de los gobiernos de Sebastián Piñera. O sea, Sebastián Piñera es un acelerador de partículas que genera explosiones sociales con mucha facilidad. El 2011 Chile crecía a altísimos niveles, era como estar ganando la Copa América, ¿ya? Y que todos quisieran echar al técnico, ¿ya? Entonces, claro. Y resulta que llega el 2019 y cuando Chile ya no está creciendo, ahí sí que ya está muy cerca de echarse al técnico. Entonces, entre los errores de ellos, los errores de la concertación, que no entendieron que una de las demandas históricas que ellos levantaron, crecer con igualdad, ¿ya? Esa demanda no había sido cumplida y no entendieron que había que hacerla cumplir, bajo esas dos condiciones crece el Frente Amplio. Crece antes de llamarse Frente Amplio, como movimiento estudiantil, como impugnación. Bueno, en ese proceso creo que actualmente el Frente Amplio se encuentra incapacitado fuertemente para poder abordar ese desafío porque no han encontrado el proyecto. Siguen siendo una fuerza más bien impugnadora, siguen siendo una fuerza más bien desde la crítica, no tienen un proyecto solidificado, tienen una lista de cosas que quisieran hacer. No hubo una estrategia respecto al tema tributario, de cómo defender un proyecto sin tener que estar pensando cuánto es la cantidad de dinero que vas a tener para hacerlo.
En fin, o sea, había problemas evidentes. Bueno, ganaron con minorías en el Congreso, en todo caso. Entonces era difícil. Sí, ¿le hizo bien al Frente Amplio llegar tan rápido al poder? A este poder de real, me refiero a la moneda, sin ir más lejos. Lo que pasa es que la ventana de oportunidad, hay una cosa que obviamente no le hizo bien, pero tampoco había mucha alternativa. El Frente Amplio creció, iba a crecer aunque no quisiera. O sea, porque lo que había era un vacío de poder. Alguien tenía que llenar ese vacío. La única coalición que se había creado para eso era el Frente Amplio. Entonces, no había opción, no había posibilidad de ir más lento. El problema es que no llenaron ese tiempo de lentitud del desarrollo de un proyecto. O sea, se llegó si el 2017 no hiciste nada, no gastaste cifras importantes y sacaste 20 puntos y casi le ganas a Guillé con toda la fuerza política que traía esa coalición, que venían de estar estando en el gobierno. Con Bea Sánchez como candidata. Tienes a Bea Sánchez que saca 20 puntos, pero así, sin nada, sin hacer nada. Sin ofrecer ninguna cosa muy particular, es como que llegaron los panamericanos, ¿no? Pero no tenían los estadios listos. Pero digamos, tenían ¿no? los estadios listos. Y luego tienes 4 años más. 4 años más donde tú llegas con tú mismo con la hipótesis de que no vas a ganar. ¿Ya? No te das cuenta, no mides, no tienes la información para saber que había una alta probabilidad de que ganase. ¿Y es una salida válida hacer entonces un partido único en ese estado de cosas? Para el Frente Amplio, dejar de ser RD, Convergencia Social, Sí, etcétera. yo creo que sí, siempre fue lo más lógico. Tenía poco sentido la estructura coalicional para el Frente Amplio, que era una fuerza al final unitaria. Adentro del Frente Amplio había gente que pensaba cosas muy distintas, pero a la hora del quehacer tomaban decisiones que eran unitarias, entonces no tenía ningún sentido inventarse una enorme complejidad para tener un movimiento que al final era administrado por un partido. Oye, claro, y llegaron entonces, siguiendo la lógica de los panamericanos, llegaron, tú ves, y no tenían nada, no tenían listos los estadios, y además, pucha, que les tocaron cosas complejas, ¿no? Dentro de todo. Bueno, el plebiscito de salida, que fue un fracaso también para toda la coalición, me imagino, los 50 años del golpe civil y militar, y ahora este otro nuevo plebiscito, o sea, el proceso en general, ¿no? Claro, le toca un momento con mucho significado histórico, con grandes fracasos para la... A ver, la caída de la convención es perder 200 años. O sea, para las fuerzas transformadoras es perder 200 años. Siempre había estado el tema de que todas las constituciones se habían hecho a partir de perspectivas oligárquicas tradicionales. La oportunidad era una oportunidad de 200 años. Quienes tenían la manilla política de administrar ese proceso era obviamente el Frente Amplio. Al resto de los convencionales uno no le puede decir, mira, pero es que tú tenías... No, siempre sabemos que en este tipo de cosas colegiadas hay estructuras de poder que son las que están a cargo. Era la estructura orgánica, finalmente. Claro, ¿no? Claro. Y es un gran fracaso. Y ese fracaso entrega al gobierno lo peor que puede pasar para una fuerza transformadora. A ver, cuando una fuerza es nueva, esto es lo mismo que hablábamos del bebé, ¿no? Entonces, lo mismo que el bebé. O sea, el bebé se enferma rápido cuando nace, es un mal predictor de su salud futura. Tener problemas, tener que ir al médico, no por el control del niño sano, sino porque algo le pasó los primeros meses. O sea, el pediatra también decía siempre, primer día, muchísimo riesgo. Primera semana, menos, pero mucho riesgo. Un primer mes, todavía mucho cuidado. A los 3 meses, ya un poquito menos, pero todavía es riesgoso. Al año cambia la cosa, ¿ya? Y a los 2 años ya es completamente distinto, ¿ya? Entonces, eso es lo mismo. O sea, tú no te podía pasar eso los primeros días. Tu primer día, temucuicuy, fracaso. Sí. Primer día de trabajo. Sí. Primer día de Cuando trabajo. se hablaba de Gualmapu. Cuando se hablaba de Gualmapu. Claro. O sea, en eso estábamos. Es bien brutal. O sea, primer día de trabajo, fracaso resonante. Luego, el proceso constituyente. La salida de Isquiasiches también, ¿no? La salida de Isquiasiches. Primera mujer que llegaba al cargo de Exacto. Y con todo lo que implicaba de deteriorar la idea de una playa, de un conjunto de estrellas novedosas, interesantes,
que marcaban liderazgos internacionales, entre los 100 líderes mundiales del COVID para Isquia Siches, o sea, Camila Vallejo, líder mundial, Gabriel Boric transformándose en estrella mundial también, portada en grandes revistas. O sea, todo eso y de pronto eclipsado. Y luego la caída de Giorgio Jackson, que es el administrador histórico del Frente Amplio. Sí. ¿Qué significa la caída de Giorgio Jackson puntualmente, no? El sistema operativo. O sea, todos sabemos que el liderazgo carismático más bien es Gabriel Boric, pero el liderazgo administrativo, de funcionamiento, que son muy importantes en las coaliciones, ha sido siempre Giorgio Jackson y probablemente lo siga siendo. Entonces, esa herida es demasiado grande, es demasiado fuerte, porque además en términos políticos, se habían convertido en ciertos gemelos. Cuando el presidente Boric ya es presidente, ya cambia porque tiene otro estatus, pero habían sido como diputados, habían hecho el camino juntos. Sí. Entonces es una caída muy, muy fuerte. Sí. Hay una vendetta también detrás de la caída de Giorgio Jackson, y no solamente la oposición, me refiero también de ese gran núcleo concertacionista también, que lo vio al Frente Amplio como una amenaza, pero también le tenían varias hachas guardadas, ¿o no? Sí, porque, a ver, también hay que decirlo, gran parte del sistema político nunca atacó por falta de visión estratégica. Nunca atacaron a Gabriel Boric y a Giorgio Jackson antes porque de verdad no veían venir lo que pensaban. Era bien estúpido porque estaban primero y segundo en la CEP, ¿no? Y por mucho tiempo, por mucho rato, ¿no? Pero como el código de la política funciona con ciertas cosas, qué proyectos de ley habían metido, qué cosas habían hecho, no habían leído la posibilidad real de llegar al poder. Su enemigo era fundamentalmente Jadwe, y pensaban además que podían contaminar con lo que dijeran del comunismo al mismo Frente Amplio. Todo eso no funcionó, había una falta de lectura. Entonces, cuando se dieron cuenta, ya era muy tarde y tuvieron que salir con las hachas muy afiladas y no a poner trampas pequeñas. Oye, a propósito del Partido Comunista, ¿cómo ves tú al PC chileno tras la muerte de Tellier? ¿Cuáles son las grandes definiciones que tiene que tomar el PC chileno? Ya que nombraste a Daniel Jadwe, pero también surge, y en tu encuesta está la figura de Camila Vallejo también como potencial presidenciable, pero también el rumbo generacional que hay también dentro del PC chileno. El partido, te lo pregunto también porque es el partido que tiene más militantes actualmente. Claro, el PC tiene mucha... a ver, el PC estaba diseñado siempre, le ha pasado a otros partidos, le pasó a la UDI también, como un partido que no estaba encaminado a tener un liderazgo cuantitativo, sino como un partido de instalación de causa y de control político a partir de su posición estratégica en el escenario, un partido para el ajedrez. Sí. ¿Ya? Ese diseño de Gladys Marín, Tellier, fundamentalmente, ese diseño con liderazgos, con fortalezas consistentes. Era un partido catalizador. Claro, pero sin adaptación. Porque si tú te adaptas, en ese momento sacrificas entonces el mensaje. Entonces, sin adaptación. El liderazgo de Camila Vallejo es un liderazgo adaptativo. Es muy distinto. Entonces, la pregunta es... ¿Adaptativo? Adaptativo. Yeah. Ella va a ser realmente el camino del partido, o el partido va a seguir teniéndola como un liderazgo por separado, de alguna manera. Es una pregunta relevante esa. ¿Ya? El partido tiene que tomar una definición. Disculpa, ¿a qué te refieres con que es adaptativo su liderazgo respecto del PC, el de Camila Vallejo? No sé si tú has visto a Daniel Jadwe adaptarse a las redes sociales. ¿Ya? O sea, la cuenta de Instagram de Daniel Jadwe no es precisamente una cosa que uno diga, oye, tengo que estar ahí, digamos. Camila Vallejo tiene un cuidado trabajo, por ejemplo, en esas dimensiones. En lo comunicacional, en el mundo actual. Daniel Jadwe no tiene una estrategia comunicacional. Hay una responsabilidad de ella también como vocera, y la sienta así. Por supuesto, pero Daniel Jadwe habría construido una herramienta completamente diferente, ¿ya? Completamente diferente si tuviera que estar en ese lugar. Nadie lo pondría de vocero probablemente, pero si estuviera de vocero, digamos, haría otra cosa muy distinta. Entonces, Camila Vallejo es mucho más adaptativa. Ella, por ejemplo, entendió que su relación histórica con
Boric, Jackson, era importante, que ese tridente no podía romperse. Y ella lo ha conservado siempre. Un comunista de libro no lo hace. No lo hace, dice, no, pero eso están fuera. Mis hermanos están acá, ¿no? Y mira al Comité Central a ver qué es lo que hay que hacer. Camila Vallejo se planteaba preguntas que un comunista de libro no se plantearía, ¿no? O sea, ¿cuánto se demoraron el Partido Comunista chileno en establecer una relación con el Partido Comunista chino luego del año 89, terminado, extinguido el Partido Comunista de la Unión Soviética? Sí. ¿Cuánto se demoraron? Mucho. 30 años, 40 O sea, años. dos generaciones casi. Dos generaciones. Dos generaciones. Y Entonces, eso porque el Partido Comunista Chino tuvo relaciones con la dictadura apenas después del golpe, ¿no? Por las materias el primas. Partido ¿no? Comunista Chino venía a Chile hace 15 años y se reunía Exacto. con la Fundación Jaime Guzmán. Porque Deng Xiaoping decía, no importa el color del gato, lo que importa es que case ratones, ¿no? Exacto. Y el Partido Comunista Chileno para ellos no estaba cazando los ratones, por lo tanto no había relación. Y porque además consideran que ellos seguían siendo Partido Comunista, un Partido Comunista más bien asociado a la Unión Soviética, ¿no? Hoy día, entonces, el partido tiene que ver si se va a adaptar. El Partido Comunista Chino abre las puertas, establece una relación, vamos a ver cuánto se van a adaptar a este nuevo mundo. Sí. ¿Hay más pragmatismo? Yo creo que sí lo hay. De hecho, Camila Vallejo pone a China como ejemplo, ¿no? De lo que es un comunismo moderno. Sí, Y las relaciones también de Carol Cariola con el PC. Lo que pasa es que yo creo que se Occidental. enteraron de algo que, dado la visión más soviética, Claro. no se habían enterado. Y es que el Partido Comunista Chino sí es comunista. La mayor parte de la gente cree que no es comunista, pero algún día explicaré por qué sí es ¿Por comunista. qué es comunista? Oye, hablamos de tu encuesta, la encuesta de la Cosa Nostra, ¿la estás haciendo cada cuánto tiempo la encuesta? Normalmente cada 3 meses. Cada 3 meses. De repente se nos cae el presupuesto. Oye, pero deja no felicitarte porque veo transparencia en tu encuesta que no veo en otras encuestas, por supuesto. Como por ejemplo eso, cuando empieza la encuesta tú dices, esta gente ayudó, aportó para realizarla, ¿no? Sí. Y eso me parece muy plausible para los niveles de transparencia que se dan en varias encuestas, incluso aquí en Chile. O sea, nosotros... ¿Quiénes financian detrás de todo esto? Y quiero decir además que con esta encuesta que está financiada por las personas que nos ayudan, que contratan la posibilidad de verla con anticipación, eso es todo lo que tienen como prestación de servicio, ¿ya? Esta encuesta tiene además la gracia de que siendo una encuesta que no hace una empresa que factura millones de dólares asociado a hacer encuestas, es la más precisa de los últimos 7 procesos electorales, ¿ya? Punto por punto respecto a la realidad. Entonces, casi duplicando el segundo lugar en precisión. Entonces, es una gracia. Oye, y una de las cosas que venían en tu encuesta, precisamente, ¿no? Los candidatos presidenciales, ¿quiénes son? ¿No? Veámosla, porque en esta está en cuarto lugar, ¿no? Camila Vallejo, entre otros nombres que están ahí. Kast, ¿no? Está con un 28%, Belén Matei con un 26%, Toá con un 19%, Camila Vallejo con un 14%, Claudio Rego con un 4%, y en fin, después viene Ominami, Mario Marcel, Parisi, Codina, Jackson. Mira, George Jackson con un 1%. ¿Qué te representa esto, no? Sumado los dos de la derecha, mira más del 50%. Ustedes van a ver en la mayor parte de las encuestas, estos son detalles metodológicos, mira, en la mayor parte de las encuestas te van a aparecer puntajes menores, 15, 16 para los más altos, ¿ya? Y así bien pegados. Todo está en cómo se pregunta. Si tú preguntas poniendo un escenario más o menos verosímil de lo que sería una candidatura, aquí lo que hay es que pusimos al principal líder de cada territorio relevante, ¿ya? Si ponemos al principal líder de cada territorio, se ordena porque es una encuesta que tú dices, esto es como una votación real. Entonces tú vas y aumenta mucho la votación para los que realmente tienen posibilidad. Entonces tenemos claro de que efectivamente 28-26 es muchísimo, o sea, es una primera vuelta real de Kast con Matei, pero están muy cerca. Sí. Matei se le acercó de verdad, de manera muy importante, a Kast. Y ojo, que los indicadores nos muestran, con un análisis un poquito más profundo, que Matei logró penetrar incluso en territorios que Kast normalmente no llega. O sea, logró penetrar en territorios que estarían en categoría de votaciones más de centro izquierda incluso. Entonces es interesante que está capturando ese electorado. Porque ha moderado también su lenguaje, el Matei, inteligentemente, ¿no? Pero a veces pasa que tú moderas tu lenguaje y pierdes tu capital por tu lado. Entonces, no es fácil esa moderación del lenguaje porque ¿por qué gran parte de la centro-derecha se fue a radicalizar?
porque entendieron que acá se les estaba quitando yéndose más a la derecha. Y también le está quitando el empresariado, el gran empresariado. Que, Bueno, y claro, te quitan el financiamiento, y te quitan la mesada, le está quitando la mesada. O sea, entonces las candidaturas son un deporte caro. Exacto. O sea, yo fui candidato siendo profesor universitario y no es aconsejable. Niños, no se lo aconsejo. No se lo aconsejo. Y una candidatura muy independiente. Todavía siguen las heridas ahí abiertas. La herida de la, oye, el fenómeno Toá. ¿Se puede hablar de un fenómeno Toá, de Carolina Toá, que hasta antes de ser ministra, o sea, era la presidenta del PPD cuando el SQM le pagaba las cuentas, digamos, ¿no? Pero mira cómo se revitalizó y ordenó bastante el gobierno, ¿no? Hay un fenómeno en su gestión política, pero no electoralmente, no hay fenómeno Toá. Ya. O sea, ella capitaliza de su gestión política una cierta ordenación del mundo del gobierno, un mundo del gobierno que transita más a la centro-izquierda que a la izquierda, transita no desde las élites, eso es interesante, transita desde el votante, pero piensa lo siguiente, los primeros 3 lugares, ¿cuál es esa historia que hay detrás? José Antonio Kast, hermano de un alto dirigente de la dictadura. Evelyn Matei, hija de un miembro de la Junta de Gobierno. Carolina Toá, hija de un ministro de Salvador Allende. Asesinado, entonces, que murió a causa, digamos, claro, de los apremios. Entonces, tienes anteriormente a Bachelet, también, o sea, esta historia de los 50 años, o sea, podemos decir casi no era una conmemoración. Estábamos allí todavía. Sigue latiendo. Sigue latiendo. Entonces, ese es un tema que hemos estado trabajando en términos de análisis de los datos, Sí. y vamos a mostrar datos de los próximos días bien interesantes. Ahora, en cuanto a Toá, es indiscutible cómo ella ordenó todo, ¿no? Sí. Y se notó comunicacionalmente, en todo sentido, ¿no? Como llegó alguien que realmente... Lo que pasa es que la experiencia de gobernar es muy abrumadora. O sea, a ver, tú llegas a... Supongamos que eres alguien que maneja presupuestos en una empresa grande, supongamos. La mayor parte de los que llegan ahí no manejan presupuestos, pero supongamos que manejas presupuestos, en una empresa de ingeniería que tiene tremendos presupuestos, qué sé yo. Pero los presupuestos no incluyen cosas raras, o sea, no incluyen nada raro. Incluyen los créditos, incluyen los contratos, en fin, pero las maquinarias para construir son las maquinarias para construir. Son ¿no? las mismas siempre. Entonces, cuando tú le dices, cuando tú a un desarrollador de un proyecto energético, tú le dices, oye, pero ¿te estás preocupando de la seguridad? Sí, no, tengo unos guardias. No, de la seguridad del territorio. ¿Y por qué tengo que ver eso yo? Bueno, porque tu proyecto depende de eso. Sí. Entonces ya le cuesta verlo. ¿Ya? Imagínate cuando llegas ahí y de pronto te das cuenta que estás viendo millones de cosas que jamás te habrías imaginado. Sí. Entonces, jamás te habría imaginado la logística del Estado. La gente dice, no, el Estado tiene que ser más chico y qué sé yo. Ya, ok, ¿cuántos almuerzos da al día el Estado? No sé, serán 100.000, como Claro. 4 millones. Claro. Sí, claro. Entonces es una máquina que tú llegas a mirar el presupuesto y dices, no entendí. O sea, ¿sabes lo que es el informe de pasivos contingentes del presupuesto nacional? Entonces, Exacto. es un enredo. Entonces, obviamente, cuando llega alguien que tiene una experiencia, que lo pasó mal, la política requiere haber muerto en política. Se un gran aprende harto atributo. pasándolo mal. Mucho. Solo se aprende pasándolo mal. Solo se aprende pasándolo mal. Mira. No se aprende nunca pasándolo bien. O sea, ¿usted ha aprendido harto entonces, Alberto, en política? No, yo aprendí un montón, fantástico. No, yo siempre he dicho, no solamente en la política, en el mundo académico también, digo, yo le debo todo a mis enemigos, todo lo que soy, todo lo que aprendí, todo lo que me ha ido Muchas bien, gracias, queridos enemigos. ha sido gracias a mis enemigos. O sea, yo les agradezco enormemente. De hecho, ellos pueden decirlo, yo nunca he hecho ataques a leves, nada, porque soy respetuoso con todo lo que han hecho por mí. No puedo decir que los quiero, porque sería mucho, demasiado, sería ya sería un síndrome de Estocolmo, pero les debo mucho. Con hidalguía lo digo. Gracias, Sí, enemigos míos. Sí, por supuesto, por supuesto. Oye, bueno, la pregunta que usted se está haciendo también en su casa, me la hago yo desde acá. Según tu encuesta, la que acabas de sacar, Sí. ¿gana el a favor o gana el en contra? ¿Por cuánto? ¿Cómo se ve eso? No me lo responda don Alberto Mayol.
Esto como en la tele, ¿no? Sí, sí. Vamos a una El pausa suspenso. pequeña y veamos, seguimos desmenuzando. ¿A quién va a ganar este 17 de diciembre? No queda 17 de nada. diciembre. No queda nada. A la vuelta de una pausa lo hablamos con Alberto Mayol. Muy bien, volvemos con Alberto Mayol, sociólogo, y una pregunta, ¿no?, que te hacíamos de acuerdo a la encuesta Sí. de la Cosa Nostra. ¿Cómo se viene el panorama para esta nuevo plebiscito de salida con este proyecto constitucional? Como que nos pusimos progre en la primera y en la segunda nos fuimos por el otro lado. Sí, Impresionante. este formato de pregunta aconsejable para los colegas de otras encuestas Ya. es voto seguro o probable. A ver, déjame leértelo. Desde el 17 de diciembre se votará a favor o en contra de la propuesta del texto constitucional del Consejo Constitucional. ¿Cuál alternativa representa mejor su posición para esta elección? ¿Es seguro que usted vota a favor? 17%. ¿Es probable que usted vote a favor? 27%. ¿Es seguro que usted vote en contra? 31%. ¿Es probable que vote en contra? 23%. ¿Y usted no votará? 3%, ¿no? Claro, tenemos un Es obligatorio. 54% que suma en contra, pero con un seguro muy alto. Ya. Con un voto seguro muy alto y el voto, en cambio, el voto probable a favor... Voto duro, que se conoce el voto también duro. como- El voto duro de la favor es bajo. Ya. ¿Ya? Pero tiene un voto probable que no está mal. Entonces estaríamos hablando de un 54% más menos, un poquito más en realidad, porque como tenemos un 3% que se abstuvo, Ya. entonces eso subiría a un 56% más menos. Ya. ¿Ya? Eso sería más o menos el resultado. Pero además preguntamos, ¿qué cree usted que va a pasar? ¿Es seguro que gane esto? ¿Es probable que gane? Y ahí aumenta la votación en contra, ¿ya? La percepción de que quién va a ganar, a un 59%. ¿Por qué es importante esto? Porque el voto de última hora suele moverse mucho por cuál es la percepción. Y ahí los medios de comunicación cumplen un rol importante. Los líderes y los medios de comunicación que los bombean. De hecho, ha subido justamente porque en el último tiempo ha habido una avanzada de Sí. tratar de mostrar que el a favor no está muerto. Exacto. que- Y por eso que quieren apurar el texto los de oposición y lo quieren retrasar también los otros, ¿no? los de oficialistas, digamos, ¿no? Claro, lo que pasa es que además están jugando un juego que es bien interesante, porque la estrategia no es mala la de Kast. Kast se había equivocado en todo este proceso un montón. Pero se ordenó y tomó una decisión que es correcta. Apostó a lo siguiente, dijo, si este proyecto es rechazado por el presidente y su coalición de gobierno fuertemente, vamos a subir, porque va a ser un plebiscito sobre el gobierno. Exacto. Y vamos a subir. Bueno, lo dijo también Silva, de hecho, ¿no? Lo dijo Silva. Sí, claro. Que Y es menos astuto que Kast. Sí, pues ¿no? en vez de digo que hace callado, y pero lo bueno. dijo pero- abiertamente, ¿no? Se lo dijo abiertamente, sí. Entonces, el profe Silva, sí. Bueno, en fin. Y la cosa es que, entonces, la lógica es correcta eso. Pero, Y por eso, disculpa, la UDI está ahora presionando al gobierno para que se pronuncie, cuando en la pasada anterior decía todo lo contrario, ¿no? y por eso hace 2 semanas habíamos visto por izquierda que estaban todos así como, yéndose así como, no, vamos todos en contra, y de repente como que frenaron. Dijeron, parece que no. Esperemos que salga bien. Esperemos, vamos con un en contra, pero no demasiado altisonante, y que el presidente se mantenga. Ojo, Piñera nunca dijo nada. Entonces tiene toda la posibilidad de no decir nada. Sí. Dio una entrevista hace unas 3 semanas, en la tercera, por supuesto, ¿no? Diciendo que su voto era a favor y ahí quedó, ¿no? No, pero me refiero a que el anterior, cuando Piñera estaba de Ah, el presidente, anterior, claro, no dijo entonces nada. él Sí, claro. no dijo nada. Él no dijo nada. Sí. Entonces, esa estrategia debiera seguirla. Como yo, como gobernante, no tengo que prescindir, la Contraloría me ha dicho que tengo que prescindir, no me voy a Claro. manifestar ni a Sí. favor ni en contra. ¿Qué le parece el texto? No voy a opinar del texto. Esto pasó hoy día, ¿no? El proceso constitucional, la UDI emplaza al gobierno a tomar posesión para el plebiscito, cuando te decíamos en la vez anterior, era todo lo contrario, ¿no? Que no se metía el gobierno en... Yo le aconsejo al presidente un discurso. Le aconsejo el siguiente discurso. Mire, es cierto, es súper cierto que resolver el tema constitucional sería el óptimo, que lo ideal sería que este texto se pudiera aprobar en ese sentido. Al mismo tiempo, y esto les pido que no me lo editen y no saquen solamente lo que acabo de decir, al mismo tiempo quiero decir muy claramente que es importante que el texto esté a la altura del desafío de ser un texto para toda la sociedad chilena. Este discurso de la Teletón, digamos, ¿ya? Que está perfecto para la Teletón, que está perfecto para momentos ecuménicos, este discurso es el que, a mi juicio, tiene que tener el presidente, no tiene que moverse de él. No se tenía morday, ni a favor ni en contra. Exacto. Exacto. Oye, bueno, ¿y tú?
¿Ya te decidiste? ¿Vas a apoyar o a rechazar este proyecto? Yo estoy en la posición del presidente. No, yo creo que, a ver, yo creo que el escenario es muy lamentable, porque esto es hacer el ridículo mal. O sea, 2 procesos constituyentes como país, fallidos, ¿ya? Uno por una perspectiva que no fue capaz de convocar a la ciudadanía por ser muy sesgada, y otro por ser también muy sesgada, para el otro lado, ¿ya? Con los mismos que dijeron, oye, no, pero es que no pueden ser tan sesgados. Y ahora tiene usted la pelota. No, ahora se puede ser sesgado. Deje sesgarme. ¿Ya? Es que es ridículo, ¿no? Es ridículo cómo Mira, cambió. más del 90% de los proyectos constitucionales que han sido plebiscitados en el mundo luego de un proceso constituyente han sido aprobados. O sea, Chile ya tenía un gran récord en negativo de no haber logrado el anterior. Ahora va a tener 2. O sea, es una vergüenza. Sí. Pero al mismo tiempo, tú no puedes... O sea, no puedes hacer una constitución efectivamente... O sea, lo que hemos visto Ya. es vergonzoso. O sea, es vergonzoso. Ya, pero me estáis respondiendo como los amarillos. O sea, es que yo creo que... Tienes creo decir, que- hay cosas que te complican, porque ya sabemos que estamos entre aprobar esta constitución o volver a la anterior, digamos, no queda otra, digamos. No, Mira, es el- yo otra vez saqué una foto. Hay una estación en Madrid, ¿ya? Ya. Que a mí siempre me daba risa cuando yo vivía hace años allá. Me daba risa y yo ahora le saqué una foto, pero para estar contento, que se llama, la estación se llama Guzmán el Bueno. Guzmán el Bueno. Entonces yo siempre jodía a los españoles y les decía, no, lo que pasa es que ustedes tienen a Guzmán el Bueno, Ya. que es bien discutible lo bueno que era, pero Guzmán el Bueno. Nosotros tenemos a Guzmán el Malo. Bueno, pero ahora le saqué una foto y la tengo guardada, ¿ya? Porque volvió a ser como Porque el bueno. ahora yo creo que Al lado Guzmán de es bueno. Al lado de esto ya se puso bueno. ¿Sabes por qué? Porque si a ti te van a ofrecer una versión parecida de lo mismo, pero además hecha como pedestre, rasca. Igual es rasca. ¿ya? O sea, porque la otra era intelectualmente más sofisticada. Sí, sí. ¿ya? Esta cuestión es bien... O sea, Guzmán se inventó unas cosas, tuvo que sacar del sombrero unas Aquí cuestiones. no hay para qué inventar nada. Aquí sí era una cuestión que no tiene de verdad... Ya, oye, se nos acabó el tiempo, pero te quiero mostrar una foto. Vamos a A ver. hacer una cosa hipotética, ¿no? Mira la siguiente foto de Alberto Mayol. Segunda vuelta. Y pasa Evelyn Matei con Casquero. Parece que podría ser cierto, ¿no? Según, no sé qué dices tú, de acuerdo a tu estudio. Sí, pues, está puede ser muy cierto probable, que está puede muy ser probable aquí, a propósito de la constitución de Pinochet, la constitución de los republicanos de ahora. ¿Con qué te querías tú en una situación así? ¿Qué se...? O sea, es muy difícil votar así, pero con toda honestidad y aunque califica a Evelyn Matei más como enemiga en mi vida, porque me censuró una ópera una vez, Sí. la verdad es que por salud mental, digamos, yo estaría disponible a estudiar la posibilidad de votar por ella. Están complejas las decisiones en estos momentos para cierto Chile. Entre una época Para que cierto no termina de nacer y no termina de morir y no termina de nacer al mismo tiempo, pasan cosas como esta. Muy bien. Y reflexionando sobre Gramsci, gracias Alberto Mayola. Gracias. Buen regreso. Hay que decir una también. cosa, ¿Ah? que los partidos que han sido en Chile leninistas y gramscianos, ¿ya? Desde la transición en adelante, han sido los partidos de derecha. Los que han cumplido el leninismo y el gramscismo han sido los partidos de derecha. Bueno, Jaime Guzmán entendía mucho a Lenin, ¿no? Sí. En muchos sentidos. Muchas gracias, Alberto. Gracias también por la sintonía. ¿Cómo ves? Conversaciones necesarias para este Chile que estamos escribiendo entre todas y entre todos. Hasta la próxima. Chao.